La gran mayoría de motocicletas, en realidad cuidándoles y dando el mantenimiento adecuado, son bastante buenas, muy muy buenas. Pero hay una partecita que sí es un poquito susceptible a dañarse, esto generalmente por el movimiento y también porque algunos dueños tienen la mala maña de ponerle muchísimas luces extras, entonces los mecánicos que hacen las conexiones pues hacen por ahí una cortadera y una empatadera de cables que a posterior lo que hace es cortocircuitos, lo que hace es pelar los cables o dañar o arrancarlos incluso. También porque están sujetas a mucho movimiento, por ejemplo todo este ramal de cables de aquí están sujetos a movimiento del timón de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces eso hace que a veces se suelten o a veces se rompan. Ahora, el video del día de hoy va dedicado a las 5 fallas más comunes que llegan al taller frecuentemente. ¿Cuáles son las fallas más comunes que incluso en algunos videos hemos hecho de cómo solucionarlo? Pero ahora vamos a ver las 5 fallas más comunes que suele darse en sistemas eléctricos. Esto es universal. Casi toda moto de procedencia china comparte el mismo código de colores y también comparte el mismo sistema eléctrico. Bueno, en las motocicletas chinas hay dos tipos de sistemas, un sistema monofásico y un sistema trifásico. En este caso, muy pocas motos tienen sistemas trifásicos, por eso no hablamos mucho, y la gran mayoría tienen un sistema monofásico como este, especialmente la 150 tipo GN de trabajo, tipo Steve o tipo panadero, como suelen llamar en Latinoamérica. Entonces, fallas más comunes. La primera falla común, falla de claxon y falla de direccionales. A veces también falla de freno. ¿Por qué? Porque el cable positivo que viene de todo este ramal, bueno, vamos a explicarles bastante rápido para que me logren entender. Va un cable positivo desde la batería hacia el switch. El switch se abre y envía la corriente por un cable negro. ¿Qué es este cable negro matriz? Podríamos llamarlo de alguna forma. Este cable negro matriz sale desde el switch y viene repartiendo energía a todos los que utilizan 12 voltios. Entonces sería tablero, sería focos, sería mandos, etc. Y ese cablecito viene hacia atrás. Pero ese cablecito, justamente este cable negro matriz, tiene una unión justamente aquí. En la gran mayoría de motos tiene una unión aquí en donde pasa constantemente el movimiento del timón de izquierda a derecha. Y suele dañarse y suele romperse. Entonces a la hora que se rompe, la alimentación desde aquí para adelante va a estar correcta. Vamos a tener focos, vamos a tener luces de tablero, vamos a tener mandos. Pero de aquí para atrás, en donde entra el claxon, en donde entra la luz de freno, en donde entra la flash de direccionales, pues es donde hay las fallas. ¿Por qué? Porque ya se quedó sin corriente. Entonces, cuando ustedes tengan una falla bastante común, y acuérdense de esto, falla en direccionales, falla en la luz de stop, en la parte de atrás, y falla en lo que son el claxon, ténganlo por seguro que se soltó el cable ahí. Justamente hicimos un video de esto 2 videos atrás, pueden revisarlo en el canal. Entonces váyanse directamente aquí, aquí es donde se rompe. Otra falla muy común, vamos por la segunda falla, ya hemos hablado de la primera falla. La segunda falla, que ni con la llave ni con el botón la moto se apaga. La moto prende, funciona muy bien, todo lo eléctrico funciona excelentemente bien. Si tú sacas la llave y le das al crank de arranque, la moto prende tranquilamente. Tú quieres, la moto está prendida y tú quieres apagar, no se apaga, tienes que ahogarla o tienes que apagarla en cambio. ¿Qué suele suceder? Hay un cablecito en sistemas monofásicos que, a ver, ¿dónde está el CD? Se me perdió, aquí está. Hay un cablecito negro con una rayita blanca, o en este caso es blanco con una rayita negra. Este cable de aquí se llama cable killer. Bueno, en palabras más técnicas es el cable corta corriente. Cuando este cablecito de aquí se alimenta directamente de un negativo, ya sea procedente de la batería, ya sea procedente del switch, porque de aquí también sale un negativo hacia el switch lo activa y se une simplemente con este cable de aquí. La gran mayoría lo conocemos como cable killer, cable que apaga todo. Este cable de aquí, al estar en contacto con un negativo, lo que hace es que el CDI se apague y por más que le demos al crank y todo, no se va a prender nunca. Así tenga el automático, porque también podemos apagar con este botón, igual no se va a prender. Entonces eso es causa de que también pasa exactamente lo que la vez anterior. Este también tiene una unión.
A ver, nuestra moto podemos apagarlos nosotros desde dos lados, con el cortacorriente de aquí y también con el cortacorriente de la llave cuando nosotros cerramos el switch. Lo que estamos haciendo cuando cerramos el switch o presionamos ese botón es simplemente unir este cablecito de aquí con un negativo, lo empalmamos, lo empatamos y ahí el CDI recibe la orden de no trabajar. Entonces, cuando nuestra motocicleta no quiere apagarse es porque este cable está mal, no está llegando la señal negativa y justamente suele cortarse aquí, en pleno empate, en plena unión, aquí no digo, se une para los dos, para el botón y para el switch y justamente ahí es donde se sulfata y se rompe. Entonces justamente aquí donde se une, donde es la unión, también suele arrancarse muy frecuentemente, así es que la segunda falla, tomen apunte. Cuando nuestra motocicleta no quiere apagarse, directamente revisen el cable negro con una rayita blanca o viceversa, blanco con una rayita negra, que seguramente debe estar arrancado y sabe ser debajo del tanque o cerca del timón. La segunda falla. Tercera falla bastante común, no hay chispa. Y aquí viene mucho, yo lo que siempre digo, la lógica y también el juicio de nuestro mecánico. ¿Qué pasa? No tiene chispa, directamente me voy a la bobina y cambio. No es así. Por eso el proceso de diagnóstico es realmente fundamental en este tipo de circunstancias, porque por ejemplo, el cliente llega con esta molestia: mi moto perdió chispa, mi moto no tiene chispa por nada del mundo. Entonces, la gran mayoría de mecánicos, por no decir todos, lo único que hacen es, ok, eso es síntoma de bobina, entonces saquemos la bobina, o le mandan a su ayudante, saca la bobina, cambia, y si es que no funciona, buscamos qué más. Bueno, no va por ahí la cosa. Primero tenemos que nosotros estar seguros de que es la bobina para poder intercambiarla. En estos casos, muchas de las veces, vamos a poner un porcentaje, un 80% de las veces cuando ustedes tengan una falla de chispa así de la nada, digamos ayer funcionó bien y hoy día ya no funciona y no tiene chispa, suele ser problema de cables, suele ser justamente el problema de la alimentación del CDI, no suele ser problema de bobina. Cuidado, vayan a malgastar su plata y luego cuando ya pongan la bobina nueva sigue sin funcionar. Bueno, cuando pasa eso, otro punto, la bobina avisa, la bobina va avisando poquito a poco, no falla, bueno, a veces sí se quema directamente, pero muy raras veces, la gran mayoría va avisando. Cuando la moto se calienta, deja de funcionar, a veces cuesta mucho prender, entonces ese es un indicativo claro de que la bobina está por fallar. Pero cuando nos quedamos sin chispa de un rato al otro, suele ser este cablecito de aquí, negro con una rayita amarilla. ¿De dónde procede? Este cablecito de aquí procede directamente del CDI, que está aquí. Justamente es la salida de la señal de la chispa. La señal de la chispa llega mediante el magneto por este cablecito azul, mediante la bobina captora, por este cablecito azul con rayita blanca. El CDI lo procesa y envía directamente la señal de la chispa hacia la bobina de alta. La bobina de alta lo que hace es amplificar y enviar obviamente la chispa que todos conocemos, incluso a algunos les haya agarrado alguna vez y les dejó sin ánimos, viendo estrellitas. Entonces este cable de aquí suele soltarse. ¿Por qué? Por la vibración. Este cable de aquí suele soltarse. O a veces suele arrancarse, suele igual haber falso contacto, ya sea aquí en la entrada de los contactos o ya sea incluso en el camino. ¿Por qué? Ya sea por vibración, por mala calidad del cable, pero generalmente suele ser aquí. Así es que si se quedaron sin chispa de un día para el otro, recuerden revisar tanto aquí como acá. Ya si es que ahí sigue sin tener chispas, pues nos vamos directamente, tal vez se quemó el CDI, tal vez es bobina, pero eso ya depende mucho del criterio y del diagnóstico que su cliente les dé. Hablamos de otra falla muy particular que les puede volver locos si ustedes no tienen la experiencia adecuada. No tiene lógica, les adelanto. Una falla que si ustedes prenden las direccionales, les va a prender el foco. Si ustedes prenden el foco, las direccionales van a parpadear todas 4 o se van a quedar prendidas. Si ustedes le dan al claxon, se va a prender los focos. O sea, la moto se va a volver completamente loca. Distintos síntomas en distintas motos. Pero sin embargo, no va a tener lógica lo que está haciendo la moto. ¿Qué va a pasar? Bien. En esos casos suele darse mucho con el cable negativo. El cable negativo también tiene varias bifurcaciones, porque necesitamos negativo tanto para el CDI, necesitamos negativo para los mandos, para los focos. Entonces tiene algunas uniones. Justamente cuando no hay buen contacto, el negativo, incluso hay nulo contacto, se cortó por completo, la motocicleta intenta alimentarse de algún otro lado como negativo, entonces roba corriente de donde sea más fácil, por decirlo de alguna forma, en palabras no técnicas. Entonces cuando nosotros prendemos un foco, suena el claxon o se prenden las direccionales. Eso es debido a que este negativo de aquí, el negativo matriz que sale desde la batería,
está en mal contacto. Entonces a tener mucho cuidado. ¿Dónde falla? Falla en dos partes fundamentales, en la unión de la batería con el sistema eléctrico, y también falla justamente aquí. Y aquí es donde más falla, en la unión de lo que es el chasis con el tren delantero, porque ahí siempre hay movimiento. Por eso fundamental. Ya les muestro, tal vez en otro video, tal vez en este mismo, cómo tiene que ir anclado los cables. Justamente pasa por aquí, pero esto tiene que ir en una manguerita de conexión, para que adentro no se mueva prácticamente nada, que todo se quede aprisionado ahí adentro y que no se mueva nada, para que no pase este tipo de problemas, para que no se arranquen los cables. También suele suceder el falso contacto aquí. Entonces la matriz de negativos da este problema, que la motocicleta se vuelve completamente loca. Y última falla. Bueno, en sistemas eléctricos hay un montón de fallas que si nos ponemos a enumerar de uno a uno llegaremos al 100 y todavía no tendremos cubierto todo la infinidad de fallas que puede darse en un sistema eléctrico. Pero ahorita le estamos hablando de las 5 comunes, de las 5 que regularmente llegan al taller y se arreglan con esto que les estoy diciendo. Bien, estos videos son más indicativos, indispensables para que ustedes vayan ganando conocimiento, para que sepan en dónde buscar la falla. Claro, habrá muchas personas que tengan conocimiento, sí, del sistema eléctrico, del código de colores, pero cuando se presenta una falla no tienen en dónde buscar. Entonces justamente estos videos son claramente indicativos para que ustedes vayan ganando experiencia y sepan más o menos en dónde está la falla. 2, 3 veces ustedes ya van aprendiendo, listo. Y la quinta falla suele ser cuando no arranca con el automático. No arranca y no arranca y no arranca. Y esto es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tiene aquí justamente un diodo Zener, que lo que hace que la corriente fluya solo hacia un lado y no al otro. Entonces algunas motos prenden solo en neutro. Ahora, ¿qué pasa? Que algunas motocicletas no suelen prender ni el neutro y no suele prender obviamente con el automático. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces se arranca el cable neutro aquí adentro en la batería. El cable neutro trae un negativo y el negativo llega hacia ese foquito y vuelve directamente a alimentar al relay automático de arranque. Así es que por más positivo que tengamos en el botón, si es que no tenemos un negativo, que también es fundamental, no va a accionarse este relay, que es alimentado de positivo o negativo, para poder accionar la bobinita que tiene dentro y unir el circuito. Entonces, cuando se arranca el cablecito negativo, no se va a prender por nada del mundo, ni neutro ni la moto. No se va a prender porque, al menos con el automático. Pero ahora si ustedes prenden con el crank de arranque, obviamente sí se va a prender. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, lo fundamental o lo ideal sería cambiar todo lo que es el indicador de cambios. Primero buscar la falla, porque también ese neutro suele soltarse aquí. ¿Y cuál es el cable de neutro? Bien, vamos a buscarlo, exactamente está por aquí. Un cablecito celeste con una raya roja es el cable neutro. Y si ven, aquí está el cable neutro. Se va y se une. Bien, se va por este ramal y sale desde el motor. Listo. Y mediante este cable es por donde alimenta a este relay de aquí, con un negativo. ¿Qué es lo que se hace muchas de las veces cuando el cliente no quiere gastar? Porque esto de aquí es una gastadera de plata. Parece la falla muy sencilla, pero sin embargo, seguir este cable en donde está la falla, cambiar lo que es el indicador de cambios, incluso ver si es que este relay está bien o mal, nos va a tomar bastante tiempo. Y obviamente el tiempo es dinero. Entonces, si es que nos toma bastante tiempo, nos toma bastante trabajo encontrarla, tenemos que cobrar por el tiempo que estamos invirtiendo en la moto. Lo que la gran mayoría de mecánicos, no se debe hacer esto, pero bueno, lo hacen, es directamente este cablecito que alimenta al relay, pelarlo un poquito y mandarlo directamente a un negativo. Si es que la moto arranca ahí, ya sabemos cuál es el problema. El problema está entre este cableado, ya sea este diodo de aquí, ya sea, y casi siempre es el indicador de cambios, o incluso como está pegado al motor genera calor y el cable viene a partirse y por ende deja de funcionar. Y un 10% más o menos podremos aculpar a este diodo, que en algunos casos viene como una capsulita y en este caso viene así, justamente ahí indica. Ese es el diodo, solo deja pasar la corriente en un solo sentido. ¿Y por qué le ponen este diodo? Bueno, este diodo ponen porque si es que nosotros ponemos primera, también se prendiera el neutro si es que no hubiera este diodo. Pero al haber este diodo, ya esa corriente negativa no deja pasar al foquito de neutro y obviamente se va a apagar. Entonces esa es la finalidad de este diodo. Es bastante complejo este tema y también tengo videos al respecto. Les voy a dejar acá abajo en la descripción. Pero ahí pueden ustedes revisar. Diodo Zener o
directamente alimentar con un negativo ese relay de ahí, porque suele dañarse y suele ser bastante complicado. Al menos si no tienes la experiencia adecuada y tú quieres un trabajo rápido, suele ser bastante complicado arreglar esta falla. Así es que hemos hablado de las 5 fallas más comunes que diariamente nosotros tenemos que componer. Y bueno, luego de indicarles ciertas fallas que son más comunes aquí en el taller, ahorita ya estoy con el terminado de un sistema eléctrico que tenía que rectificar y justamente aproveché para hacer este video. Así más o menos queda el rectificado eléctrico, todo bien anclado, todo bien aislado generalmente, lejitos del motor para que no se caliente y no provoque algún daño en los aislantes, y pues con todo funcionando, siempre y cuando bien revisado y bien anclado. Mis amigos, un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos en un próximo video.